Adórele al Señor. Fuente de agua viva, llena hoy mi vida con tu amor, oh Señor. Quiero sumergir mi corazón. Fuente de agua viva, cura mis heridas con tu amor, oh Señor. Quiero acercarme más a ti. Hola, una vez más te saludo y te doy la bienvenida a este programa. Como siempre es un placer poder estar contigo y bueno, poder seguir compartiéndote la palabra de Dios. Hoy quiero tocar un punto muy importante. Muchas personas me preguntan cuando les hablamos de la palabra de Dios, y una de las preguntas que la gente dice, bueno, ¿y qué beneficio tengo en cuanto a buscar a Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué obtengo? Porque la mayoría no alcanzamos a entender realmente la bendición que podemos recibir el buscar a Dios, el buscar su conocimiento, el buscar la sabiduría, que es la palabra de Dios. Entonces, para muchos esta es la pregunta. Bueno, primero que nada, en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es condenación. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y nos damos cuenta que la Biblia nos enseña que ciertamente cuando el hombre peca está separado de Dios, es decir, el pecado le da derecho legal a Satanás a llevarnos a la condenación cuando el hombre muera. Es por eso que Cristo murió y Él vino y dio su vida en la cruz del Calvario, y Él se dio como pago por nuestra salvación. Entonces, pero hay uno de los problemas, claro que hay mucho pecado que nosotros tenemos que conocer a la luz de la Biblia, que es la Biblia la que nos enseña realmente lo que es pecado y que a Dios no le agrada y que es condenación. Pero quiero leerle, hay un problema en el ser humano, y creo que este problema lo podemos ver por todos lados, en que está muy arraigado este pecado y que nos es un estorbo, es decir, al hombre, el ser humano, nos es un estorbo para podernos acercar a Dios. Y si nosotros vamos al libro, a la carta a Timoteo, la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, del verso 7 en adelante, dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nos dice aquí la palabra de Dios que ciertamente el amor, raíz de todos los males, es el amor al dinero. Y ciertamente nosotros vemos a la luz de la palabra, dice que muchos se corrompen. De la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hoy en día podemos ver que hay gente que obtiene dinero matando, vendiendo vicios, destruyendo familias, cuando se vende droga, cuando se envicia a los jóvenes. Podemos ver hoy en día muchos jóvenes viviendo realmente atormentados, esclavos en los vicios, hoy en día en la droga, en la cocaína. Yo he podido ver, estando en la Ciudad de México, es algo muy fuerte, es algo muy tremendo. Cada esquina que uno puede pararse en la noche, uno puede ver jóvenes drogándose, niños de 10 años, adolescentes de 13 años, jóvenes, gente grande. Yo conozco una persona muy allegada, muy conocida, que a los 13 años llegaron a ofrecerle drogas y le ofrecieron, le regalaron
Este joven cayó en las drogas. Hoy en día, después de 20 años, ha destruido su vida. Tiene una cirrosis que en cualquier momento puede morir. Le destruyeron la vida. Y hay gente que destruye de esta manera. Por eso el amor al dinero ciega, y muchos no importa cómo obtener el dinero. Entonces este es un pecado. Esto es algo que realmente al hombre le aparta de Dios. Es por eso que aquí dice que ciertamente nos conformemos. Nosotros tenemos que conformarnos con lo que cada día el Señor nos da. El Señor nos bendice. Ahora, yo no le digo que Dios no quiera que seamos bendecidos, que seamos prósperos, claro que sí. Pero la Biblia también nos enseña y dice que primeramente busquemos el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lamentablemente, hoy en día, la mayoría en el mundo se vive afanado en la búsqueda de las riquezas, de los dineros, de las posesiones, pero al final de cuentas se nos pasa algo muy importante: buscar a Dios. Buscar a Dios y entender que yo busco a Dios porque entiendo que Él es el único que me puede salvar de la condenación. Él es el único que me puede librar realmente de que el hombre, por ser pecador, ya ha sido condenado. Pero tenemos la oportunidad que a través de Jesucristo podemos venir a Cristo, y podemos reconocer delante de Él nuestra vida y ordenarla, y realmente podemos buscar ese perdón que Él nos otorga cuando venimos de verdad arrepentidos. Pero ciertamente el amor al dinero es algo muy, muy fuerte, es algo muy, muy, muy arraigado en el ser humano, en el hombre, y es por eso que la Biblia nos enseña en cuanto al dinero. Si nosotros vamos al libro de Marcos, capítulo 10, verso 17, nos dice: al salir él para seguir a su camino, vino uno corriendo, hincado de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero dice el afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Dice que este joven le dice: Señor, le dice maestro. Él lo veía como un maestro. Y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar, para heredar, para ser parte en el reino de los cielos, para ser salvo? El Señor le dijo: los mandamientos guarda. Le dice: Señor, yo desde chico los he guardado. Y le dice: una cosa te falta. El Señor no tanto se refería a que de verdad vendiera sus posesiones. Él estaba probándole a sí mismo su corazón, porque él llegó ahí de una manera presunciosa, pensando que él estaba haciendo lo bueno, que él estaba correctamente, que el Señor le iba a decir: no, tú eres un hombre obediente, tú estás bien, no hay nada que te impida. Mas el Señor le habló y le dijo lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Había avaricia, había codicia. Su ídolo, su Dios de este joven era el dinero. Por eso el Señor le atacó lo que estaba realmente en el corazón de este joven y le dijo: vende tus posesiones, dáselas a los pobres. Cuando los discípulos oyen esta palabra que el Señor dice que es difícil que un rico entre al reino de los cielos, el Señor les aclara: es difícil que un hombre o una mujer que ame más las riquezas que a Dios pueda entrar en el reino de los cielos. Ahora, no se necesita tener dinero para amar las riquezas que a Dios.
Hoy en día el que tiene dinero quiere amontonar más dinero. Y eso le ha llevado a olvidarse de apartar un tiempo para buscar la salvación de su alma. Otros, no teniendo dinero, de alguna manera afanados buscando la provisión, buscando la bendición, pero al final de cuentas también se olvidan de ese tiempo que tenemos que dedicar en cuanto a la búsqueda de Dios y nuestra salvación. Entonces, tanto el que tiene como el que no tiene, hoy en día hay mucho afán por el dinero. Y claro, entendemos que el dinero ciertamente nos ayuda a suplir muchas necesidades materiales, suplir a la familia. Y Dios quiere que seamos bendecidos. Dios quiere que seamos prosperados. Él quiere bendecirnos. El problema es cuando nosotros dejamos a Dios por buscar las riquezas. La Biblia nos enseña que no podemos servir a dos amos. O servimos a Dios o servimos las riquezas. Entonces Dios quiere que nosotros le demos el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso Él nos dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás, dice Dios, yo te lo voy a añadir. Es importante que entendamos que cuando uno entrega el corazón a Dios, cuando uno decide obedecer a Dios, dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, que si oyéremos atentamente la voz de Jehová y pusiéremos por obra sus mandamientos, sus estatutos que Él nos manda, dice que entonces seríamos benditos en nuestro entrar, benditos en nuestro salir, bendito el fruto de nuestro vientre, el fruto de nuestras crías, el fruto de nuestros rebaños. Es decir, dice Dios que por causa de obedecerle seremos bendecidos, seremos prósperos. Yo sé que alguien en su momento se ha preguntado, yo trabajo, me esfuerzo y yo no veo la bendición, y hay gente que se dedica a lo malo y es próspera y le va bien. Bueno, tú debes de entender que esa prosperidad, esa riqueza, pues no es una prosperidad que venga de Dios. Porque una persona que se dedica a vender algún producto que daña y afecta al prójimo, no puede ser una bendición de Dios. Entonces, como leímos en el libro de la carta a Timoteo, y ciertamente dice que hombres se han corrompido. Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos por dinero matan, por dinero violan, por dinero asesinan. Por el dinero el hombre es capaz de hacer muchas cosas. Entonces, ciertamente cuando el amor hacia el dinero es tan fuerte, el hombre se vuelve destructivo, daña y afecta a la sociedad. Es por eso que nosotros venimos a Cristo y nos damos cuenta que ciertamente hay riquezas que vienen de Dios. Hay bendición que viene de Dios, pero hay bendiciones, o en este caso, económicas que no vienen de Dios y que realmente no es una bendición. Es por eso que este joven decía llevar los mandamientos, pero ciertamente este joven tenía avaricia, tenía codicia, y al final de cuentas amó más sus bienes que el Señor Jesús. Él le dijo, vende tus bienes, repártelo a los pobres y sígueme. Pero para él le fue más fácil quedarse con sus bienes. Dice que él se fue triste porque le habló realmente lo que él tenía en su corazón. El Dios que tenía entronado en su corazón eran los bienes, era el dinero. Y muchos hoy en día ciertamente también se vive amando más al dinero que a Dios. Y no necesariamente necesitas tener dinero para amarlo, porque muchas veces hay una búsqueda por ese dinero incansable que lo que menos tiene uno es tiempo para Dios. Y al final de cuentas, todo lo que uno pueda obtener en esta vida es pasajero. Hay un hombre millonario que un día les dijo a su familia, y le dijo, yo quiero que el día que muera me vayan a enterrar los doctores más sobresalientes en cuanto a la medicina, en cuanto al conocimiento, que me lleven cargando. Y dice, quiero que también todo el dinero que yo tengo lo vayan tirando en todo el camino hasta la tumba. Y también, por último, quiero que vaya con las manos salidas, levantadas del ataúd. Y se acerca a una persona y le dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto? Le dice, yo quiero enseñarles y quiero dejarles un mensaje, que ciertamente
no importa lo que el hombre sepa y las capacidades que tengan como doctores. Cuando Dios decide quitar la vida, por muy bueno que sea un doctor, no nos puede dar la vida. Quiero también enseñarle al mundo que ciertamente venimos desnudos y desnudos nos vamos de esta tierra. Y que todas las riquezas que uno pueda acumular en la vida no nos las podemos llevar. Y tercero, decirles que así como vine con las manos vacías, con las manos vacías también me voy. Y ciertamente eso es lo que sucede y eso es lo que pasa cuando realmente uno se afana y uno se dedica a buscar las cosas materiales, a amontonarlas. No es malo. Lo malo es que uno se dedique la vida y realmente nos olvidemos que también tenemos que buscar a Dios, que realmente la vida que Dios nos da, el tiempo que nos da de estar aquí en la tierra, es para que nosotros emprendamos una búsqueda en cuanto a buscar la salvación, y solo es a través de Jesucristo. Entonces ciertamente el dinero ha desviado al hombre, a la mujer, ha desviado los corazones y ciertamente ha robado el tiempo que deberíamos dedicarle a Dios. Claro, este es uno de los muchos problemas, de los muchos pecados que el hombre nos estorba para poder alcanzar la vida eterna, para poder ser salvos, para poder entrar al reino de Dios. Entonces podemos ver que ciertamente tenemos que reflexionar. Se nos ha ido la vida buscando las cosas materiales, se te ha ido la vida buscando las riquezas, y es bueno que las riquezas de alguna manera te dan comodidad, puedes disfrutar de muchas cosas materiales, pero las riquezas no van a llenar los vacíos de tu corazón, los vacíos de tu alma, las heridas de tu alma. El único que puede sanarlas es Jesucristo. Yo sé que hoy en día hay gente que tiene familiares enfermos, enfermedades terminales, y darían toda la fortuna que tienen por ver a su familiar sano, levantado. Entonces, en la vida no todo es el dinero. Claro que sí es importante para muchas cosas, pero lo más importante es que tú tengas a Cristo en tu corazón, que le permitas que Él tome la dirección y el control de tu vida, y que ciertamente cuando Él viene a involucrarse en tu vida y en tu familia, Él viene a darte una vida realmente de propósito. Dice también en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, en el verso 13 en adelante, y aquí nos dice que habla del rico insensato. Dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Él les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y dice: y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Y entonces dice: pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirme tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Algo tremendo nos enseña aquí la palabra de Dios. Este hombre se había dedicado toda su vida a trabajar, y bueno, el resultado de su trabajo es que ciertamente había amontonado muchos bienes, muchas riquezas. Y él pensó: bueno, yo puedo derribar mis graneros, hacer unos más grandes, y yo puedo vivir y disfrutar de la vida. Es lo que muchos pensamos: voy a trabajar duro para cuando llegue la vejez yo pueda vivir cómodamente y no tenga que preocuparme del dinero. Y ciertamente es bueno, pero realmente no tenemos la seguridad de poder llegar a una edad adulta. Ahora, no es malo guardar, no es malo prever para los tiempos futuros. El problema
El problema es que hayamos dedicado todo el tiempo, que tú hayas dedicado el tiempo o estés dedicando tu tiempo solamente a buscar las riquezas, pero no has buscado el verdadero tesoro, que es el tesoro que viene del cielo. ¿Cuál es ese tesoro? Bueno, el tesoro y la herencia que Dios nos ha dado es su palabra. La palabra te hace sabio, la palabra de Dios te hace inteligente, la palabra de Dios te enseña el camino correcto para que tú busques la salvación de tu alma. El Señor dice que Dios mismo le habla a este hombre, le dice: hombre necio, ¿no te han dicho que en esta noche Satanás me viene a pedir tu alma? Le está diciendo: te has afanado por buscar las riquezas, pero se te olvidó algo muy importante: buscar tu salvación. No tuviste tiempo para volverte a Dios, no te arrepentiste, no te has arrepentido de tus pecados, y le dice: en esta noche te vas a morir. En esta noche Satanás me viene a reclamar tu alma porque él tiene derechos legales. Ha sido un hombre pecador, ha sido un hombre avaro. Y la avaricia, la Biblia nos enseña que los ávaros no heredarán el reino de los cielos. Entonces el Señor le está diciendo: tú has amado tanto el dinero que te olvidaste de buscar a Dios. Y entonces le dice: hoy me vienen a pedir tu alma. Y ahora, por lo que tú te afanaste, por lo que tú entregaste tu tiempo y parte de tu vida, ¿quién los va a aprovechar? Hiciste todo por el dinero, te olvidaste de Dios, pero al final de cuentas, todo lo que hiciste y todo lo que amontonaste se va a quedar. Y dice: ¿y tus bienes? ¿Quién los va a aprovechar? Y ciertamente, hoy en día podemos ver ese afán. Y ese afán ha cegado al hombre, ha cerrado sus oídos para no escuchar la voz de Dios. Y entonces decimos: es que no tengo tiempo, tal vez mañana, tal vez cuando tenga una necesidad. Y lamentablemente ese mañana luego no llega, porque no quisiste aprovechar el tiempo favorable, el tiempo aceptable que Dios te ha estado llamando a buscarle. Quiero compartirle un acontecimiento que vi en la Ciudad de México. Yo conocí a una persona, a un empresario que fabricaba muebles tubulares. Este hombre, bueno, yo trabajé en una empresa de lo mismo y conocí muchas empresas que fabrican muebles tubulares, camas, sillas, y bueno, pero hubo un hombre que obtuvo un negocio haciendo fraude con una persona que él trabajaba. Hizo un fraude por ahí, al final de cuentas, astutamente él se quedó con el negocio. Este negocio empezó a prosperar. El hombre se dedicó a trabajar, se dedicó arduamente a trabajar y prosperó el negocio. Creció, compró bodegas, compró casas y tuvo propiedades. Pero ¿sabes? Se le olvidó buscar a Dios y enseñarles el camino a Dios y apartar a sus hijos del pecado. Uno de sus hijos se metió en las drogas. Este hijo ya un día con sus amigos drogado llegó y como su madre era exigente, los obligaba a trabajar, a ser responsables, y el drogado mató a su mamá, le quitó toda la piel del rostro, la fueron a enterrar a una casa por allá por Coyoacán. Y entonces este joven terminó en la cárcel. Pasó el tiempo, el papá siguió con sus negocios, salió de la cárcel aparentemente reformado, pero al final de cuentas pasó un tiempo y un día, viniendo él con sus dos hijos, llegando a la casa, lo balacearon. Nunca se supo quién mató al padre. Pudo ser el mismo hijo. Y se quedaron con la herencia los dos hijos. La herencia que en poco tiempo empezaron a vender las fábricas, empezaron a rematar las propiedades, las bodegas, las casas que tenían, los carros, y los hijos quedaron sin nada. Y al final de cuentas, ¿de qué le sirvió a este hombre afanarse si esa misma riqueza llevó a que su propio hijo matara a su mamá y al final de cuentas él terminó, igual lo terminaron matando? ¿Y los bienes? ¿Quién los aprovechó? Ni siquiera sus hijos, porque ellos derrocharon la fortuna que les dejó y al final de cuentas hoy andan viviendo
de un trabajo, hoy andan viviendo como unos limosneros. ¿Por qué? Porque el padre no fue sabio, se dedicó al trabajo, se dedicó a los negocios, no tuvo tiempo para buscar a Dios. Algún día Dios le llamó, algún día alguien le predicó, acércate a Dios, entrégale tu vida. Pero como muchas veces no tenemos tiempo, este señor no tuvo tiempo. Terminó muriéndose su esposa, muriéndose él, sus hijos acabando con la fortuna. Porque lo que mal empieza, mal termina. Entonces toda riqueza que tiene sus bases en corrupción, en injusticia, en fraudes, en engaños, en mentira, al final de cuentas termina fracasando. Es por eso que dice la palabra de Dios y como leímos al principio, raíz de todos los males es el amor al dinero. La riqueza que es bendecida y es próspera es cuando tú caminas en obediencia a Dios. Cuando tú decides pasar a segundo lugar tus bienes o tercer lugar, pero le empiezas a dar el primer lugar a Dios en tu corazón. El Señor espera, el Señor anhela que todo hombre, que todo ser humano en un momento de la vida se vuelva a Dios y le diga: Señor, te necesito. Porque ciertamente teniendo dinero necesitamos a Dios, y no teniendo dinero necesitamos a Dios. Qué bueno que el dinero sanara las heridas del alma. Qué bueno que el dinero quitara la amargura. Qué bueno que el dinero nos sacara de la depresión. Pero realmente el dinero no puede solucionar problemas emocionales y problemas espirituales. Teniendo dinero podría pagar el mejor psicólogo, pero el psicólogo no puede ayudarnos en algo espiritual. El psicólogo nos puede ayudar humanamente, pero realmente los problemas que el hombre, que el ser humano vive y atraviesa en la vida tienen que ver con la emoción, tiene que ver en el espíritu, tiene que ver con heridas en el alma. Y entonces nosotros, a la luz de la palabra, nos damos cuenta que el único que puede sanar, que puede restaurar esas áreas es Jesucristo. Por eso Él declara: yo vine a dar libertad al que está cautivo en sus emociones. Yo le vine a sanar a aquel que está con el corazón quebrantado. Él es el único. Y realmente aquí no se necesita de dinero. Se necesita de que tú vengas a Cristo y le digas: Señor, ciertamente tengo necesidad. Tengo necesidad, mi alma está angustiada, mi vida está espiritualmente fracasada, mi familia, pero reconozco que tú eres mi pronto auxilio. Dice que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es. Entonces, amigo, amiga que nos escuchas, que nos ves a través de este programa, que nos escuchas a través de la radio, yo te invito, date ese tiempo. Dice la palabra de Dios que busquemos a Dios mientras puede ser hallado, porque vendrán tiempos que le buscaréis y no le hallaréis. Es decir, vendrán tiempos que el hombre buscará o tratará de buscar a Dios, pero ya no le va a hallar, ya no va a haber quien le diga, quien le enseñe, porque vendrá un tiempo que Dios dejará de dar esa oportunidad a que los hombres vengamos y busquemos la ayuda de Dios. Así es que este es un tiempo bueno de Dios, es un tiempo favorable. No desaproveches este tiempo. Te invito, organiza tu tiempo, organiza tus negocios, pero Jesús dijo: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y entonces terminamos como iniciamos. ¿Cuál es la pregunta de muchos? ¿Para qué buscar a Dios? Bueno, le buscamos porque necesitamos reconocer que yo necesito un Salvador y que el Salvador de mi alma es Jesucristo. Nadie me puede salvar ni me puede rescatar de la vida pecaminosa y sobre todo de la condenación del pecado, solo Jesucristo. Él es quien perdona pecados. Él es el que rompe ataduras, Él es el que te puede hacer libre. Pero es necesario reconocer que yo tengo necesidad. Solo se trata de sentarnos, de meditar. En el profeta Ageo, Dios le habla al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había desordenado, se había apartado de la ley de Dios. Y el Señor le habla a través del profeta Ageo y le dice: medita en tus caminos, medita. Y es importante que medites en tus caminos, que medites
¿qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo estás dedicando para buscar a Dios? ¿Realmente te das cuenta que hay muchas cosas que tú haces, que tú practicas, que sin tener el conocimiento de la palabra, hay una tabla, hay una ley que fue escrita en nuestra alma, y que de una de otra manera tú sabes, yo sé que está mal y que es pecado? El hombre que mata sabe que es pecado. El hombre que roba sabe que es pecado, aunque no lo ha leído, pero sabe que es pecado. La Biblia dice que los ladrones, los mentirosos, los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los afeminados, los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. También la Biblia nos enseña que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Así es que cuando nosotros nos damos cuenta y que uno de los pecados que también nos estorbaría para entrar al cielo, porque la Biblia dice que los ávaros, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los hechiceros no tendrán parte en el reino de los cielos, que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Es por eso que al compartirte esta palabra no es por ningún motivo, nuestro propósito no es ofenderte, no. El propósito de hablarte de la palabra de Dios es que medites en tus caminos y que te des cuenta de que Dios te está llamando, que Dios quiere que vengas a Él y que recibas la bendición que Él nos ha dado, que Dios, su único Hijo, el cual se dio en la cruz del Calvario como pago por nuestra salvación. Nosotros no teníamos salvación, pero Jesús decidió y venir y se dio en nuestro lugar. Dice que Él fue como un cordero al matadero y no abrió su boca. Por nosotros dice que el que no conoció pecado, por nosotros dice que se hizo pecado. Así es que Él ya pagó por tu salvación. Solo tienes que venir a Cristo y decirle: Señor, ciertamente he vivido una vida pecaminosa, una vida apartada de ti. El pecado me ha separado de ti, pero yo quiero reconciliarme, yo quiero volverme a ti, Señor. Quiero dejar de amar las riquezas y quiero empezar a amarte más a ti que a los bienes y que a las riquezas. Porque al final de cuentas los bienes se van a quedar. Es una herencia que le dejarás a tus hijos. Pero tienes que ver que esa herencia sea una bendición y no una maldición. Te comento la historia de esta familia. Al final de cuentas este hombre les dejó una maldición a sus hijos y todo lo terminaron derrochando y todo lo acabaron. Y bueno, te animo que sigas escuchando la palabra de Dios. Lee tu Biblia, lean su Biblia. La palabra de Dios te va a hacer sabio. La palabra de Dios es luz y al leerla te vas a dar cuenta de muchas cosas, que uno está equivocado y que es necesario voltear hacia Jesucristo. Él dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Una vez más me despido de ti. Gracias por estarnos viendo a través de este canal. Gracias por escucharnos a través de la radio. Que esta palabra sea bendición para tu vida, sea bendición para tu familia, y que esta palabra, que es Cristo mismo, traiga bendición a tu casa. Una vez más declaro bendición sobre tu casa, bendición sobre tu familia, y que el Dios de paz te bendiga y te dé dirección y luz para que puedas buscarle con todo tu corazón. A quienes comparten esta fe, les invito a venir a nuestras reuniones en la calle Nigromante número 34. Días de reuniones es miércoles a las 6 de la tarde, día domingo a las 11 de la mañana. También tenemos reuniones para jóvenes los días viernes a las 6 de la tarde. Teléfonos es 97-109-57, celular 797-114-41-67. Te esperamos, te deseamos una linda noche, que Dios te bendiga.